Saludos. Titulamos este vídeo Reptil Influencia 13, Mundo Occidental Precristiano, Artefactos Testimoniales número 31. Nosotros hemos mostrado en vídeos anteriores la influencia que nosotros calificamos como influencia serpentina reptiloide, y la hemos mostrado, dicha influencia, en China, en India, en Tíbet, en Egipto, en América, en África, en Australia, en Indonesia, y en este vídeo en concreto lo vamos a mostrar la influencia serpentina reptiloide en el mundo occidental precristiano, es decir, antes del cristianismo, porque con el cristianismo precisamente esta influencia suele permanecer más oculta y hay que saberla encontrar. Es más, parecería que en este mundo precristiano pues se cambia de eje, y entonces, dijéramos así, el cuadro negro y el cuadro blanco, que se domina por este poder reptil, parece entonces precisamente combatir aparentemente pues al propio reptil. Eso con carácter general. Antes nosotros también de ver precisamente imágenes que nos muestran precisamente este poder serpentino reptiloide en ese mundo precristiano, pues antes tenemos que decir algunas palabras de lo que es una herencia o un legado, lo que el esoterista Gurdjieff llamaba un legominismo, es decir, cómo desde el inicio de un poder establecido, que sería el poder reptiloide, pues unos fonemas fundamentales que nosotros en nuestro canal hemos estado decodificando, pero ahora precisamente el que nos queda por decodificar, y aquí simplemente lo vamos a expresar para que vean su manifestación, sería el fonema an o na, porque an y se transforma cambiando la a y se convierte en el na. Entonces, este fonema an precisamente está en las principales palabras de poder, dijéramos así, desde el inicio de lo que se llama cultura, que nació en Sumer. Nosotros vamos a calificar como Sumer o Sumeria precisamente todo ese núcleo. Así, por ejemplo, las civilizaciones, dijéramos, asirias o las civilizaciones hititas, todo nosotros lo calificamos como Sumer, porque consideramos que es el mismo núcleo central. Entonces, ahí ya en Sumeria, pues en el panteón máximo de los dioses, pues están los tres fundamentales: el padre de todos los dioses, que sería el dios An, o el dios An, que después se le añade la N y la U, sería Annu, y sus dos hijos, Enki y Enlil. Nosotros nos vamos a limitar en este vídeo a precisamente al fonema An, porque ese fonema An del dios An, pues precisamente lo veremos reflejado a través de los siglos y de las culturas, lo cual es una muestra o un indicio, según nuestra opinión, de que el mismo poder es el que está moviendo los hilos de toda esta dimensión, porque precisamente pues hace que permanezca hasta la actualidad. Es decir, que en la actualidad ese poder pues se va, dijéramos así, reactivando o cambiando o volviéndole a dar nuevos ropajes, pero permaneciendo siempre y estando en las palabras fundamentales, que ahora solamente vamos a dedicar unas cuantas, el fonema an. Entonces, este es el título de este vídeo, y vemos aquí en el punto número 3 que vamos a mostrar parte del legado fonológico, de este dios. Como hemos dicho, aquí lo estamos viendo a la izquierda, An, que nosotros lo vamos a destacar con mayúsculas para destacarlo en todas estas palabras, que siempre está, dijéramos así, como disimulado, pero siempre está. Entonces este sería el dios An, que poniéndole la última vocal, pues también se transforma en Anu, o en Annu, o en Anu. Y de aquí también viene en las dos categorías de masculino y femenino, porque eran, dijéramos así, hermafroditas, este tipo de poder reptiloide, pues vemos el An
y el na, que también la palabra na precisamente pues viene naturalmente del an. Y así, por ejemplo, aquí a la derecha estamos viendo la principal divinidad de tipo el aspecto femenino, que sería la diosa Inanna, y la hemos puesto aquí separando para que vean el an, que este an del dios Anu pues es un legominismo que está precisamente desde siempre, desde esa antigüedad. Así, por ejemplo, toda la antigüedad en el mundo ya más clásico, que serían las mitologías greco-romanas, pues está el dios Pan. Como estamos viendo aquí, el dios Pan, y hemos destacado precisamente lo que nos interesa, el sonido, el fonema an, porque precisamente las letras cambian. Y para ese caso, pues como es el fonema, da igual que sea an con M o an con N, porque es el sonido, es la vibración lo que permanece. Y ese dios Pan, pues podemos decir que era el dios que también significa el dios de todo, porque ahí está la palabra panteísmo, como estamos viendo. Entonces, panteísmo lo que nos viene a decir que todos los dioses en realidad pues son el dios Pan, o todos pertenecen al dios An inicial del dios Anu o del dios An, porque la palabra panteísmo significa todos los dioses, pero también significa que todo es Dios. Entonces esta es la atribución, precisamente la atribución de esta, dijéramos así, de este poder serpentino reptiloide. Y entonces vamos a ver cómo se manifiesta en palabras desde siempre, pues el dominio suyo en los aspectos, en varios aspectos. En el aspecto del espíritu, que el espíritu estaría relacionado con las dimensiones más sutiles, con el aire, pues aquí tenemos la palabra prana o prana, que lo hemos visto aquí de los antiguos hindus, y ahí está el dios An, ahí está el fonema An que hemos dicho de An, y también la palabra Atman, que viene a significar en esos hindus, en esas literaturas, pues precisamente el Atman viene a ser algo semejante al alma, lo mismo que ya dijéramos así en el latín y más próximo a nosotros, a nuestra cultura, pues está el ánima, fíjese que tiene el An, por supuesto, y también en las culturas más relevantes, servidoras de la serpiente, pues estaría la cruz, la cultura egipcia sería la cruz Ankh, como estamos viendo aquí, An, pues viene de Anu, efectivamente, porque esa es la cruz que te manifiesta, que te comunica, dijéramos así, con las entidades, con la flor, o sea, con la vida, es la cruz de la vida se le llama también, y ahí está también el dios Anubis, que era el dios que también conducía y protegía a los muertos, pues también está el dios An, por supuesto, y entonces después también eso sería, dijéramos, el poder de esa divinidad o la patente presencia de An serpentino en el aire o en los mundos sutiles, en el mundo líquido, en el agua, pues todos los mares de la antigüedad pues eran un mar, era el mar Oceán o Océanos. Y ahí vienen todos los océanos, así por ejemplo está el océano Pacífico, el océano Atlántico, es decir, las grandes extensiones del agua, del mar, pues ahí está en Oceán, pues el An. Y también esto lo decimos para que la persona pues vea y por sí misma vaya conociendo. Nosotros solamente hacemos una pequeña parte porque verán que incluso en nombres más actuales pues sigue ese An ahí pues presente. Eso con respecto al agua, y con respecto a la tierra pues ahí se domina, nos está expresando el dominio de la serpiente y del dios máximo antiguo An, por ejemplo en Aztlán, porque todos los pueblos de América nos dicen sus antiguas leyendas que ellos venían de una tierra que era Aztlán. Y de ahí, por eso también precisamente Carlos Castaneda tiene un libro que se titula Viaje a Ixtlán, porque ahí está el An, es decir, a la tierra de An, del dios An, porque él se considera el dominador de todas las tierras. Ahí también la palabra antigua de la Atlántida, para el conocimiento secreto, Atlántida, pues está el An, por supuesto, y en la actualidad todos los términos que significan tierras también en la lengua inglesa, land. Así tenemos, por ejemplo, palabras muy modernas como Disneylandia, land, pues ahí está el An. Y también en palabras del mismo idioma nativo, incluso las transcripciones o las transmutaciones al castellano, por ejemplo, o al hispano, tenemos, por ejemplo, cada uno que investigue por sí mismo. Vean, por ejemplo, la palabra Holanda. Holanda tiene el An.
pero si lo vemos en su propio idioma, Nederland, pues también Nederland, como todos los land, pues tiene el dios An. Eso es el dominio de estas divinidades en toda la tierra y en el tiempo. Lo más antiguo, pues se le dice lo ancestral. Pues aquí tenemos al dios An, la palabra ancestral. También la palabra que mide el tiempo, un circuito de permanente completo, que sería el año, pues en latín pues es annus, y annus pues viene de an, por supuesto. Y también el recorrido del sol, que el sol a lo largo dijéramos, de todo el año, pues hace lo que se llama el analema. Pues ahí en el analema pues está el an, y está el analema en forma de 8, que es el control infinito, el analema. Y para terminar, simplemente, porque cada persona busque, y nosotros tenemos muchísimas palabras incluso que preferimos no decirlas, pero que cada persona la busque, la divinidad An, en la actualidad, en el pasado, en el presente. Y así, por ejemplo, ¿cómo podía faltar en el máximo reptil de la Tierra? En el máximo reptil de la Tierra, pues es la anaconda, y ahí precisamente pues está el An. Y esto dirán, estos son simplemente casualidades. Bien, cada persona pues por supuesto es libre, nosotros simplemente mostramos nuestra opinión y nuestra investigación. Y ahora pues vamos a ir mostrando precisamente en imágenes de estos artefactos, que pueden ser esculturas, pueden ser artefactos, pueden ser relieves, pueden ser representaciones, pueden ser sellos cilíndricos de la cultura sumer, precisamente la manifestación serpentina del poder. Entonces, pues los mismos adoctrinadores serpentinos pues están aquí. Aquí está Ningisida, que lo estamos viendo en forma de mitad serpiente, adoctrinando a los humanos que van precisamente a imponer el dominio en la tierra, y tiene la forma evidentemente pues de reptil. Esto es nosotros vamos a ir de más antiguo a más moderno en el mundo precristiano. Así este es otro de los sellos de las representaciones que nos interesa mucho poner, que se está viendo precisamente al adoctrinador serpentino, pero nos interesa que vean aquí esta parte central. Esto es el núcleo del toroide, que nosotros en nuestra teoría cóncava convexa pues es la forma del toroide, como ellos tenían ya todo el conocimiento, por supuesto que sí. Y entonces aquí parecen ir saliendo unas emergencias que está precisamente adoctrinando en ese conocimiento pues a sus servidores, que son ya más humanos, podemos decir. Y aquí precisamente también seguimos viendo en esta misma representación de lo más antiguo de la cultura, del nacimiento que se considera de la cultura, de lo llamado falsamente cultura. Y entonces vean aquí también que está el toroide, está Ningisida, y entonces pues este es el parásito máximo, que es la serpiente, que solamente come, excreta y se reproduce. Y vemos en esa misma cultura, porque pues precisamente los que son los llamados kudurru, que son representaciones en piedra, pues aquí estamos viendo precisamente cómo representaban el mundo, los distintos niveles del mundo. Y vean la serpiente que aquí está calificada, cómo es la que lo preside todo. Nos lo están diciendo muy clarito, nos lo están diciendo clarísimamente. Y aquí estaría ya la diosa babilónica, que nosotros por eso decimos que lo interpretamos todo dentro de Sumer, pues sería la diosa de las fuerzas terrenales, que es Tiamat. Y fíjense en la gran serpiente, por supuesto, es el poder serpentino. Y esa misma cultura, también la parte femenina, pues es la diosa Inanna, que después toma distintos nombres a lo largo de la historia. Esto es una representación de Istar Inanna en el Museo Británico, y fíjense cómo precisamente sus pies pues nos están demostrando pues el origen serpentino, porque sus pies son reptiloides, semejantes a las gallinas, que tienen también ese origen reptiloide, dijéramos así. Y este es otro relieve también muy expresivo, un relieve sumerio del siglo IX a.C., como se está viendo que el adoctrinador de esa cultura, que son los Akkayu, que vienen en forma de oannes o en forma de pez, pero fíjense que está sostenido precisamente por el poder serpentino, que es el que lo supera. Y vemos aquí, en esta parte occidental, precristiana, también una de las más antiguas culturas de Göbekli Tepe, en Turquía, que se considera unos 10.000 años antes de Cristo. Fíjense en sus representaciones cómo hay serpientes por todas partes, en esos templos de ese poder serpentino. Esto también pertenece a Göbekli Tepe, como sobre una cabeza pues está demostrando que la influencia serpentina es el que la domina. Nos dice que está puesto en forma de mechón de pelo, de cabeza rapada, pero lo que nos está representando es que la mente pues la dominan precisamente la serpiente. Y aquí tenemos también lo que se llama cultura neolítica en España, en Navalcán, en Toledo, pues un menhir precisamente con la serpiente. Fíjense también el nombre de Navalcán, tiene el Na,
el Na y tiene el An al final, por supuesto, que es una de las representaciones. Y también antes de la cultura griega pues estaría la Creta minoica de 1700 a 1600 a.C. en cerámica. Esta es la diosa de la serpiente. Fíjense cómo las serpientes son las que mantienen este poder, y esta es otra representación del Museo de Heraclión, de la diosa de las serpientes en Creta, que esto es una continuación suya, fue la cultura griega, y esto es otra cultura descubierta no hace demasiado, que es la cultura Girov, en que estamos viendo aquí que muchas de sus representaciones pues son seres jefes, dijéramos así, o los poderes establecidos con las serpientes, como estamos viendo aquí y aquí. Y entonces en esa misma cultura Girot, pues estamos viendo aquí uno de sus utensilios, que fíjense qué expresivo, pues es la serpiente que hace un cuenco precisamente. Y previas a toda la cultura romana es la cultura etrusca, y fíjense precisamente una de sus representaciones, el tipo rectiloide, que está precisamente en erección, manifestando su poder, pero está siendo upado por las serpientes en la cultura etrusca. Y esto es otra muestra en Pérgamo, en Berlín, precisamente, pues de la cultura etrusca, que vean precisamente las serpientes y precisamente pues enmarcando las cruces. Y antes de esa cultura, incluso romana, antes de la romanización de España, pues vean en la cultura ibérica, en el siglo VI a.C., en Albacete, en el Museo Arqueológico Nacional, pues lo que se llama, lo que nosotros hemos representado en este monumento, pues aquí esto es un festín reptiliano, dicen, porque son seres reptiloides. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Lo estamos viendo, tienen las lenguas sacadas afuera, y aquí está un tipo humano o niño al que realmente es muy expresivo de precisamente la realidad. Nosotros creemos que incluso en el pasado estarían presentes estas entidades de tipo reptiloide. Y aquí también en el Landesmuseum, en Rumanía, pues también tenemos una escultura pues muy expresiva, porque el rostro es humano realmente, fíjense, tiene formas, rasgos humanos. Este es el poder serpentino, y aquí viene la cultura occidental, que parte sobre todo, está considerada de la cultura griega, pero nosotros hemos visto que se remonta a la Sumeria. Pues aquí está la diosa Atenea. Esto es una representación, dijéramos así, de tipo virtual, en el Partenón de Atenas, que estaba realizada virtual en marfil y en oro por el gran escultor Fidias, pero fíjense, aquí está la gran serpiente. Esto sería, dijéramos así, una reproducción, pero también en otras reproducciones, aquí ya que están en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, está la diosa Atenea de Fidias, y aquí sigue estando la serpiente, y la tiene también por su cuerpo, las serpientes, la máxima diosa de la cultura occidental de Atenas. Y después viene la cultura latina, que es una sucesora, y vemos aquí los dioses domésticos de los domicilios, que los tenían para que los protegiesen ingenuamente, serían los manes, lares y penates, los dioses, pero fíjense la serpiente que realmente está por debajo, sosteniendo ese poder de esos dioses domésticos. Y aquí tenemos a Igea Panacea, fíjense, en Panacea ya está ahí el An también, que esto sería una copia romana de original griego, pero fíjense cómo está alimentando a la serpiente. Entonces todos estos dioses greco-romanos, como este Asclepio del siglo V, que es de mármol, está en el Hermitage Museo de San Petersburgo, y fíjense aquí precisamente pues la serpiente, por supuesto. Y aquí pues estos dos mismos, la misma Asclepios e Igea, pues nutriendo pues a enormes serpientes. Más claro, es decir, se alimentan del poder serpentino los regidores de esta dimensión. Muy claro nos lo están poniendo. Y Palas Atenea en el Museo Vaticano, esto es una copia romana de un original griego, que fíjense aquí ya más disimulada, pero sigue estando la serpiente. Y la historia de Laocoonte, esta maravillosa escultura, pero fíjense que están las serpientes enmarcándolo. Parecería que está luchando con las serpientes, Laocoonte. Y aquí esto es en el arte romano, pero en Asia Menor, en el siglo II después de Cristo, un fragmento de friso que, fíjense, precisamente aquí nos están expresando luchas de más humanos con menos humanos, pero fíjense que los humanos, la parte inferior, realmente son reptiles, este tipo de posesión reptiloide. Y terminamos aquí con la divinidad, pues, con el aión o eón. Los eones son la permanencia a lo largo del tiempo, es decir, esto sería, dijéramos así, del antiguo esoterismo de origen sobre todo egipcio,
pero fíjense aquí estaría también Mitra y Cronos porque son semejantes, y aquí Cronos pues viene el tiempo, viene la cronología. Entonces fíjense esta representación que tiene ya rostro leonino, pero fíjense que la serpiente es la que lo está enmarcando, también tiene alas, diciéndonos también que domina también el aire, y fíjense que está sobre una esfera, la falsa esfera de la Tierra, que así no es, pero que nos está dando la idea de que domina precisamente todo esta dimensión o este mundo. Y esta otra representación del mismo Cronos, pues está en el Museo de España, en Mérida, y también pues precisamente te está viendo la serpiente cómo va envolviendo, te están diciendo a través del tiempo, la cronología, el tiempo, el cronómetro, estamos la serpiente dominando esta dimensión. Entonces nosotros queremos simplemente compartir nuestra opinión, todo desde el punto de vista de una opinión subjetiva personal y desde, dijéramos así, desde el concepto de sospecha o presunción. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos discernimiento.